Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a la distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó uno, el rey de Jai, que está al lado de Bet-El, otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Eglón otro, el rey de Geser otro, el rey de Debir otro, y el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Nibna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Bet-El otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Jefer otro, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro, el rey de Simrón Merón otro, el rey de Aksaf otro, el rey de Taanac otro, el rey de Megiddo otro, el rey de Sedes otro, el rey de Jocneam, el rey del Carmelo otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor otro, y el rey de Goim en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. Muy bien, en esta noche vamos a hablar de que el pueblo de Dios debe contemplar el triunfo de Dios. Y veremos en esta noche dos puntos. El primero es la fidelidad de Dios con Moisés, versículos 1 al 6. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios con Josué, versículos 7 al 24. Este capítulo 12, ¿cómo encaja en todo el relato? Claramente es un escrito que quiere dejar el testimonio de las cosas logradas, de las tierras conquistadas. Se hace todo un recuento desde Moisés hasta lo último que lograron junto a Josué. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace su obra en medio de su pueblo, es bueno que nosotros contemplemos el triunfo de Dios. Es bueno que nosotros hagamos una recolección de la obra de Dios en nuestra vida y digamos, esto ha hecho el Señor. Como siempre, en el relato del Antiguo Testamento, siempre el personaje principal es Dios. Aquí no es necesariamente la fuerza de Moisés. Aquí no es necesariamente la fuerza de Josué tampoco. Aquí se trata de la fuerza que Dios le dio al pueblo, se trata de la fuerza que Dios le dio a Moisés y de la fuerza que Dios le dio a Josué.
Es Dios el que está haciendo toda esta obra. ¿Cuál es la razón de toda esta obra? El pueblo de Israel debe asentarse en la tierra de Israel porque está establecido que de este linaje va a venir el Mesías, el Salvador. Esa es la importancia de que Dios proteja a este pueblo que Él ha llamado. Esa es la importancia de que este pueblo sobreviva, de que su linaje continúe, porque el Mesías, que nosotros ya conocemos, el Señor Jesucristo, vino de este linaje. Por esa razón es que Dios protege a esta familia, a esta línea sanguínea, porque de él vendrá la salvación al mundo. De este linaje vendrá Emmanuel, el Dios con nosotros. En los primeros versículos entonces contemplamos el triunfo de Dios por medio de cómo Dios fue fiel con Moisés. Dios le dio la fuerza a Moisés. Todos los años que él tuvo que pelear junto al pueblo, desde que lideró al pueblo para sacarlo de Egipto, a través de las batallas que tuvieron que librar en el desierto, y llegando a la frontera de la tierra prometida, Dios siempre fue el que le dio la fuerza a Moisés. Si volvemos al capítulo 1 de Josué, vamos a ver que esto es una promesa que ya viene de antes, tanto para Moisés como para Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa de Dios entonces siempre estuvo allí, fuerte, firme, para con sus siervos. Y aquí entonces vemos el triunfo final de Dios. Va a ser interesante ver aquí las cosas que se han logrado. Por ejemplo, aquí hay territorios que son muy valiosos en diferentes formas. Por ejemplo, las tierras que se han conquistado aquí son territorios muy fértiles, que tienen la capacidad de dar hasta los frutos más agradables, hasta los frutos más finos. Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 15. Dice así: con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Normalmente, para nosotros, el territorio que es montañoso, normalmente lo consideramos de poca estima para el cultivo, para el fruto, para que se produzca el alimento. Sin embargo, aquí en este pasaje y otros más, se nos dice que estas montañas eran fértiles, que podían dar fruto del más agradable y bueno para el pueblo de Dios. No solamente eso, a veces nosotros pensamos en los valles, que los valles pueden ser lugares donde hay poca ambiente pantanoso, que a lo mejor es poco aprovechable. Pero si nosotros vamos al Salmo 65, versículo 13, vamos a encontrar que estos pantanos, incluso estos pantanos, eran aprovechables. Salmo 65, versículo 13, dice: se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es decir, estos valles no eran un desperdicio, no eran una cosa desechable, sino que eran, en vez de ser llenos de musgo que nos sirve, podían llenarse de cultivos deliciosos y llenar de alimento a todo el pueblo de Dios.
Tenían capacidad de producir agua limpia que podía regar la tierra, y estos desiertos se podían llenar de bosques densos para servir al pueblo de Dios. Así que, como podemos ver, toda esta tierra conquistada que el pueblo de Dios está contemplando ahora es de gran valor para el pueblo de Dios. Estamos viendo en este capítulo 12, el pueblo de Dios debe contemplar el triunfo de Dios. Estas conquistas que logró, tanto por el lado de Moisés como por el lado de Josué, es el triunfo de Dios. Siempre se trata del triunfo de Dios. Son montes, laderas fértiles, son valles buenos, llenos de humedad, de agua, para poder tener fértiles valles y buenas cosechas. ¿Qué más podemos ver en este triunfo de Dios? Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 10, Génesis capítulo 10, vamos a encontrar también que lo logrado aquí tiene que ver con la expulsión de dioses falsos, de pueblos paganos que practicaban todo tipo de maldad, idolatría, derramaban sangre, mataban niños, ¿cierto? Hacían sacrificios humanos a dioses falsos, pasaban bebés por el fuego para dioses paganos como Moloc. Y aquí en Génesis 10, versículo 15, vemos que todos estos pueblos cananeos, así se llaman estos pueblos, los cananeos, son pueblos descendientes de Cam. Cam es uno de los descendientes de Noé. Versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Caslujim, de donde salieron, ¿quiénes? Los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amurreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Emateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Aquí podemos ver entonces a estos cananeos que de aquí vienen todos estos pueblos idólatras, los filisteos, amorreos, etcétera, etcétera. Estos pueblos eran pueblos que estaban bajo la ira de Dios, y Dios simplemente usó a su pueblo Israel para quitarlos de la tierra, para limpiar la tierra de estos pueblos que tuvieron tiempo para arrepentirse, tuvieron mucho tiempo para arrepentirse y no quisieron. Tuvieron tiempo para ser incorporados al pueblo de Dios. Recuerdan a los gabaonitas, que por medio de astucia lograron introducirse al pueblo de Dios. Bueno, estos simplemente no quisieron. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver que cuando contemplamos el triunfo de Dios, vemos que llega también la paz. Como leímos la semana pasada, en el capítulo 11, por ejemplo, versículo 23, dice que por fin la tierra descansó de la guerra. Este es el triunfo de Dios. Dios trae paz cuando su pueblo obedece, cuando se sujeta a la voluntad de Dios. Dios bendice, hay recompensa, como vimos la semana pasada. Él pelea por nosotros, hay recompensa y hay paz. Y ahora lo que está haciendo el pueblo de Dios es contemplar el triunfo de Dios. Por un lado, Dios fue fiel con Moisés, y por medio del liderazgo de Moisés se enfrentaron todos esos dioses. También podemos ver que la fidelidad de Dios estuvo con Josué. La tierra entonces descansó. Para nosotros también, como hijos de Dios, podemos ver que esta batalla, ¿cierto?, es de Dios. Por eso que estamos diciendo que el triunfo es de Dios. Y así también nosotros los creyentes también estamos teniendo lucha, batalla,
No como ellos que tuvieron lucha militar, física contra estos pueblos que tenían que sacar, pero detrás de esto también había una lucha espiritual, ¿cierto? Porque estos pueblos cananeos eran pueblos idólatras llenos de pecado. En nuestro caso también estamos luchando. Mire conmigo en Efesios capítulo 6, acompáñeme por favor, y vamos a ver que como pueblo de Dios también tenemos lucha. Y si queremos contemplar el triunfo de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos que obedecer sus órdenes, tenemos que obedecer su palabra, confiar en su fidelidad de que Él pelea, porque finalmente no es una batalla nuestra, es la batalla de Dios. Y nosotros solamente somos sus instrumentos de batalla. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos ver entonces que tenemos una lucha también nosotros, continua, espiritual. Es una lucha que no se detiene, que continuamente está. Tenemos un enemigo declarado, y este enemigo no es físico como el que tuvo que enfrentar Moisés y Josué. Nuestro enemigo es espiritual y nos ataca de diferentes maneras. Lo hemos visto, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2. La carne, el mundo, Satanás, la vanagloria de la vida, nos atacan continuamente y tratan de que la victoria de Dios no se vea en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos vencer? Dice el capítulo 6 de Efesios, en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se fijan? Es la batalla de Dios, la fuerza es del Señor y también el poder es del Señor, no es nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirnos de la armadura de Dios. Esta armadura la podemos ver desde el versículo 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta misma lucha espiritual que estaba enfrentando el apóstol Pablo, la enfrentó Moisés, la enfrentó Josué, también la enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 encontramos que el mismo Satanás tiene por pecador al Señor Jesucristo y se acerca a él para tentarle. El Señor Jesucristo no podía pecar porque es Dios. El corazón del Señor Jesucristo es como un vaso lleno de agua limpia, pura. Si usted agita ese vaso de agua limpia y pura, ¿se enturbia esa agua? No. Nuestro corazón, por el contrario, es un vaso también de agua, pero con un fondo de barro. Agita el vaso, ¿y qué pasa con el agua? Se enturbia, porque hay un fondo de tierra. El corazón del Señor Jesucristo, por ser Dios, por ser el eterno Hijo de Dios, el Dios encarnado, no puede pecar. Esta tentación entonces tiene solamente el propósito de ser parte de la humillación del Señor Jesucristo, de ser tenido por pecador y tentado por el mismo Satanás. Así que no debemos pensar que el Señor podía pecar, porque algunos van a razonar de esa manera. Si fue tentado era porque podía pecar. No. Esto fue parte de su humillación.
La vida del Señor Jesucristo la podríamos dividir en dos: la humillación y la exaltación, ¿cierto? Toda su vida terrenal, su nacimiento, su vida en este mundo fue humillación, constante humillación, sufrimiento, muerto en la cruz, junto a pecadores, puesto en el sepulcro, pero cuando resucita empieza la segunda parte, la exaltación. Humillación y exaltación. Aquí tenemos su humillación. Y dice, versículo 1 del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo? Como Efesios capítulo 6 enseña, como el apóstol Pablo debió aprender del Señor Jesucristo. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Continuamente, cuando el diablo le tentaba con alguna situación, ¿qué hacía el Señor? Escrito está, en la palabra. ¿Dónde tenía el Señor la palabra? El Señor la tenía en la mente. En la mente. El Señor dedicó todo ese tiempo a orar, a abstenerse de alimentos, para estar concentrado solamente en este tiempo de oración, de ayuno, de meditación, porque estaba comenzando su ministerio. Luego Él va a escoger a los apóstoles y comienza sus años de ministerio, de predicación del Evangelio en este mundo, y por supuesto en dirección hacia su muerte, su crucifixión y su resurrección. Por lo tanto, podemos ver que como Israel pudo contemplar el triunfo de Dios, fue porque se sujetaron a la ley de Dios. Tal como Dios se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, que la ley esté siempre contigo, que nunca se aparte. Obedezcan la ley, obedezcan la palabra de Dios, luchen con mi fuerza y yo les voy a dar el triunfo. Y aquí en este capítulo 12 de Josué, ellos están simplemente contando todo lo que Dios hizo con el pueblo y cómo ellos triunfaron y lograron las metas que Dios tenía para ellos. Parece clave que para luchar y tener el triunfo tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra boca. Incluso el enemigo se da el lujo de citarle con una cierta trampa, ¿no? El Salmo 91. El Señor Jesucristo, en vez de tratar de corregir la cita del Salmo, le dice simplemente, no tentarás al Señor tu Dios. Todas estas tentaciones, si ustedes se fijan, tenían el propósito de desviar al Señor de la meta que el Señor tenía. La meta del Señor no era usar su poder divino para sí mismo y agradarse a sí mismo. Si el Señor hubiera convertido piedras en pan, no hay nada de malo en comer pan si uno tiene hambre. Pero el diablo quería que Jesús usara su poder para su propio beneficio personal. El Señor dice, no, no, no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente. El diablo siempre tratando de usar la misma táctica. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Le ofrece al Señor la gloria del mundo, de los reinos. El Señor dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él
servirás. Así que, hermanos amados, ¿cómo podemos contemplar el triunfo de Dios? ¿Cómo podemos contemplar ese triunfo de Dios en nuestras vidas? Permitiendo que la palabra de Dios, el Señor, sea en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, la suprema autoridad en nuestras vidas. Y así vamos a poder ver el triunfo de Dios en nuestra vida. Por esta razón es que Dios fue fiel con Moisés. Versículos 1 al 6. Por eso fue Dios fiel con Moisés. Y en segundo lugar, versículos 7 al 24. Por eso fue fiel Dios con Josué. Por eso pudieron contemplar el poder de Dios y el triunfo de Dios. Porque se sometieron a la palabra de Dios y a la obediencia al Señor. Oremos.